Un cordial saludo, docente Andrés Chávez. Esta es mi actividad correspondiente a la asignatura de Tecnología en Transporte. En esta oportunidad hablaré sobre los temas correspondientes al transporte aéreo, férreo y fluvial. Hablemos pues entonces sobre el transporte aéreo, que es uno de los más llamativos en la actualidad. Dentro de este grupo de servicios y transporte aéreo encontramos diferentes equipos como lo son el avión, los helicópteros, globos aerostáticos, en los que se han integrado las operaciones para transporte de pasajeros y cargas. A esto le podemos llamar una industria aerocomercial. Podremos decir que los aviones de carga se clasifican en aviones de pasajeros y carga. Estos aviones pueden contar con varios servicios que, como ya lo mencioné, sería el transporte de pasajeros en sus diferentes categorías y con diferentes clases y especiales servicios. Tenemos ahí en esos mismos, ellos transportan y prestan el servicio de cargas, cargas específicas, y deben cumplir con ciertos requerimientos de seguridad aeroportuaria. Tenemos también los aviones que prestan el servicio exclusivo para carga. Ellos vienen equipados y los aviones son acondicionados para transportes importantes de mercancía, materiales y equipos. Estos también deben contar con ciertas especificaciones para sus embarques, ciertas características como, por ejemplo, sus empaques, sus sellos, seguridad, verificar los contenidos de los mismos materiales. Tenemos también los aviones, equipos que prestan servicios para cargas especiales o extradimensionales, como por ejemplo elementos, piezas y montajes para industrias, como por ejemplo maquinaria para empresas, máquinas de ensamble, de diseño, máquinas productoras para compañías, grandes compañías. El transporte aéreo cuenta con con una variedad de características principales, como por ejemplo, podemos decir que es un medio muy rápido y seguro. Cuenta con la rapidez, es el medio veloz, pues es con más velocidad que existe. Es su seguridad, la seguridad del transporte de la carga, por pues sus índices de seguridad estandarizados muy altos en los aeropuertos. La flexibilidad, que hay una gran cantidad de aviones y se cuenta con flotas especiales para transportes, que inclusive hay transportes que admiten cargas hasta de 100 toneladas, que es un bastante peso significativo. Un control exhaustivo con sistemas electrónicos y muy buena tecnología. La globalización, que es asequible para muchas partes del mundo, entonces no tendría como un límite especializado para el transporte de país a país, de lugar a lugar. Hablaré ahora sobre el transporte fluvial. ¿Qué es el transporte fluvial? El transporte fluvial es una importante vía de comercio, sobre todo, hablemoslo así, en el interior, aprovechando pues la estructura de los ríos, la superficie de los ríos. Es un medio bastante antiguo, o sea, de los más antiguos que hay de transporte de personas y carga. Aún, como en la antigüedad, hay medios bastante básicos que sirven como medio de transporte, como son las lanchas antiguas y las actuales lanchas y canoas que se utilizan aún por digámoslo así, personas que lo utilizan como para su sustento.
El sector en la actualidad se divide pues en actividades regulares, o sea, sin un trayecto fijo, industriales y petroleros. La industria del transporte marítimo es de gran importancia pues para el mundo moderno, considerando que pues es una fuente económica que se aprovecha en los ríos, y esto favorece pues a familias que están se encuentran instaladas y son residentes de estos sitios cercanos a los ríos, facilitándoles la vía, proveyéndoles empleo, alimento y comunicación. Aparte pues del transporte, el servicio de transporte de sus mercancías para el comercio, e inclusive este transporte marítimo también es utilizado por empresas alternas para transporte, por ejemplo, de carbón, vehículos, para agilizar el transporte de maquinaria. En el medio de transporte fluvial podemos encontrar lo que son, por ejemplo, canoas, los empujadores o planchones, las barcazas, los remolcadores, que prestan sus servicios. Por ejemplo, los planchones son utilizados para transporte e inclusive para hacer operaciones en los ríos, lo utilizan algunas empresas para el transporte y realizar trabajos sobre los ríos. Esto tiene la característica que algunos son muy bien estructurados y soportan bastante peso y pueden soportar el trabajo de maquinaria pesada en el mismo y sobre el río. Transportes de barcazas que no de materiales con grandes volúmenes, en barcos especiales, o sea, las barcazas que no necesitan de una fuente profunda de navegación. Las canoas o barcos pequeños que son utilizados por las personas para su sustento, la pesca, transporte de materiales en pocas cantidades y como un medio de transporte rápido y sencillo de lugar a lugar, y no tan costoso. El transporte fluvial cuenta con las siguientes ventajas, que podría ser como por ejemplo el bajo costo de inversión en mantenimiento, el bajo consumo energético y de combustibles, mueven bastantes masas. Las desventajas que pueden tener es el capital de arrastre, el encallamiento en los ríos por las variaciones climáticas o variaciones ambientales, las características de los ríos, o sea, la variabilidad de sus profundidades, la poca trazabilidad de las cargas, la poca inversión tecnológica que hay en estos equipos, aún son bastante rudimentarios en su mayoría, y presentan un mayor riesgo para cargas, aunque es bastante económico, presenta bastante riesgo para las cargas. Hablemos ahora sobre el transporte férreo. En el transporte férreo encontramos gran variedad de trenes y equipos que se desplazan sobre rieles. En estos podemos hablar de qué es un sistema de transporte que es guiado sobre rieles o carriles. Es uno de los más antiguos, pero pues en su mayoría no ha tenido un desarrollo significativo. En determinados sitios sí podemos decir esto. Por ejemplo, China es uno de los países que cuenta con la mejor tecnología y ha aprovechado pues este medio de transporte y en su mayoría se ha invertido en el transporte de pasajeros. Entre algunas de estas máquinas encontramos máquinas o medios de transporte. Encontramos, por ejemplo, el metro, que está diseñado exclusivamente para el transporte de pasajeros. Encontramos también trenes de carga o de mercancías. Encontramos los trenes ligeros, que son pues en su tamaño son más pequeños. Encontramos los tranvías, que son aún inclusive
antiguos, pero estos pues su desplazamiento es entre las ciudades y sitios con poblaciones e infraestructura de casas. Encontramos los funiculares, que son vagones conectados a veces por cables y a veces son guiados por rieles. Encontramos también los trenes de cremallera. Estos cuentan con un dispositivo de desplazamiento especial que son guiados y empujados o alados por cadenas a los rieles. Tenemos los atmosféricos, que emplean pues como un sistema de motores de aire comprimido en sus interiores, pues haciendo y generando el arrastre del tren. El tren neumático, que tiene una variación del ferrocarril, pues todo vehículo va empujado pues por la acción del aire comprimido, marchando de un modo de émbolo pues, dentro de un tubo. Dentro de sus principales ventajas tenemos que son poco contaminantes, evitan problemas de tráfico porque pues ellos tienen unas rutas específicas, la mayor trazabilidad porque pues es muy fácil hacer seguimiento a uno de estos equipos, porque no tienen variación en sus recorridos, simplemente se programan de un lugar a otro y se lleva ese tipo de guía. Tiene una fiabilidad alta porque pues presentan bajos índices de siniestrabilidad. Tienen las posibilidades de intermodalidad con cualquier otro modo de transporte. Se puede realizar una segmentación de productos de poco peso, mucho peso, dependiendo pues que sea idóneo para el transporte de la carga que relacionamos. Retornos pues en vacío de material ferroviario. El costo de operación por lo general son bajos. ¿Por qué se dice que bajos? Porque pueden transportar grandes cantidades de volúmenes a bajos costos. Tiene una gran capacidad de carga para diferentes tipos de materiales. ¿Qué desventajas comparte este tipo de transporte férreo? En este encontramos que pues comparte la vía con el transporte de viajeros. No cuentan con una excesiva velocidad en su mayoría, como ya lo dije anteriormente, pues en determinados países, como por ejemplo ya China, que pues maneja unas velocidades extraordinarias para cumplir itinerarios. Son sometidos a restricciones físicas de altura, volúmenes. Algunos países tienen poca representación pues al no existir una estructura compatible con otros países, y son rentables pues a larga distancia porque ya como lo dije anteriormente pues son bastante asequibles sus costos de mantenimiento y de propulsión. Su tránsito es muy lento, pues por lo que incrementa los tiempos de traslado. No es recomendable transportar pues mercancías de alto valor. Pues las mercancías se limitan única y exclusivamente pues hasta donde se encuentran las vías. En el siguiente video les presentaré los documentos requeridos para estos medios de transporte de carga.